Ustedes cogieron el lapicero de la tablet. Bueno. No, eso no es. No. Bueno, muchachos, entonces hay algo que tenemos que tener bien presente a la hora de usar el multímetro y es lo siguiente, ¿listo? De las cosas más importantes de medir con el multímetro son los voltios y los amperios, ¿sí? Pero hay que aprenderlos a medir. Resulta que aquí en el diagrama de la izquierda tenemos una medición típica de voltaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo se realiza la medición de voltaje? Se realiza en paralelo con el elemento a medir. Es decir, si yo necesito medir el voltaje sobre este elemento, que es R2, entonces yo ubico mi multímetro en paralelo con ese elemento. ¿Listo? En paralelo con ese elemento. Cuando uno mide voltaje, ¿listo? En cambio, cuando usted mide corriente, la corriente, ¿qué es la corriente? La corriente, dan de cuenta que es lo mismo, es la corriente, por ejemplo, similar a la corriente de un río, ¿cierto? Pues, pero es corriente de electrones. Entonces, la corriente, para medir la corriente, yo me tengo que meter al río, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, si acá tenemos un circuito, ¿sí? Yo necesito medir cuánta corriente está pasando, yo me tengo que meter dentro del circuito, meterme en serie con el elemento. Entonces, mire que en este caso, el amperímetro está en serie con R1, ¿cierto? En cambio, el voltímetro está en serie o en paralelo con R2. ¿Qué me dicen ustedes? Paralelo. En paralelo. Entonces, es muy importante conocer siempre que las mediciones de voltaje y corriente son de esta manera, son diferentes. ¿Listo? Entonces, la medición de voltaje se hace en paralelo y la medición de corriente se hace en serie. Además, por lo siguiente, resulta que un amperímetro, el amperímetro lo voy a decir que es el elemento que está aquí con una A mayúscula, ¿sí? Resulta que el amperímetro por dentro, él debe tener una resistencia interna, ¿sí? Por dentro del amperímetro hay una resistencia interna. Entonces resulta que si yo estoy colocando mi amperímetro en serie con R1, para que esta corriente no se altere cuando yo coloque el multímetro, porque un medidor, el éxito de un medidor es que cuando mida, no altere la medida, ¿cierto? O sea, no vale de nada, digamos, un medidor que cuando vaya a medir cambie las cosas, ¿cierto? Que entonces no va a medir lo que tiene que medir. Entonces, el éxito de un medidor está en que cuando se utilice, él sea lo más transparente posible. O sea que si yo coloco un multímetro acá, perdón, un amperímetro, ¿cómo tiene que ser la resistencia para que sea lo más transparente posible? ¿Debería ser cercana a cero o cercana al infinito? ¿Qué dicen ustedes?
cercana a cero, profe. Claro, ajá, para que sea casi un cable, ¿cierto? Pues la resistencia del amperímetro interna debería ser 0 ohmios. ¿Listo? ¿Para qué? Ese ohmio quedó muy feo, ¿no? No parece ohmio sino otra cosa. Pues, para que, para que ese amperímetro no altere en nada la medida, entonces requerimos que la resistencia del amperímetro sea igual a 0, ¿cierto? Entonces, de esa manera no altera la medida. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo este amperímetro, en vez de ponerlo en serie con la carga, lo colocara en paralelo con la carga? Mira, voy a poner aquí un amperímetro. Amperímetro, no voltímetro. Este es el voltímetro, voltios, y este es el amperímetro. ¿Qué pasaría si yo un amperímetro lo coloco en paralelo con la carga? ¿Quién me dice qué pasaría? Mide, no mide, hace un cortocircuito o no pasa nada. ¿Qué pasa ahí en ese caso? ¿Mm? ¿Qué Profe, ¿no opina? mide? No mide. Usted dice no, simplemente no mide, dice. Entonces, pues no, la cosa es más grave. ¿Por qué? Porque poner un amperímetro en paralelo con la carga es como poner una resistencia igual a 0, ¿cierto? O sea, es como poner un cable. Es como poner un cable. Y si usted pone un cable, aquí en este caso está poniendo un cable entre positivo y negativo, mire, entre positivo y negativo. ¿Y qué pasa si usted pone un cable entre positivo y negativo? ¿Mm? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa si usted une el positivo y el negativo de una batería? Pues la corriente sigue circulando igual, ¿no? Según la gráfica. No, muchachos. Cuando usted coloque un cable entre positivo y negativo, ¿sabe qué pasa? Vea, se parrandió la fuente, hizo un cortocircuito, ¿sí? Por eso es que uno nunca debe unir el positivo y negativo de una batería, ¿sí? Nunca, nunca se les ocurra hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace un cortocircuito y puede salir lesionado, ¿sí? ¿Por qué? Ya me entendieron por qué estoy haciendo un cortocircuito. Mire, ese es el positivo de la fuente. Voy por acá y estoy colocando un cable entre este punto y este punto, porque el amperímetro es prácticamente un cable, resistencia igual a 0. Mire. Entonces, ¿qué está pasando? Ya? ¿Sí? Estoy conectando el positivo con el negativo, o sea que hice un corto circuito, o sea que me parrandeo ¿a quién? A la fuente de voltaje. ¿Sí me entienden por qué? Sí, profe. ¿Sí? Eso. No, profe, la verdad, a mí no me queda claro ese pedazo, porque No quedó. pues, no, o sea, yo tenía entendido pues que positivo y negativo pues siempre son, digamos, son los que salen pues a repartir la energía, ¿no? Exacto. En ese caso, pues, si según la gráfica, o sea, si se unieron así, pues yo lo vería pues ahí así a simple vista que seguiría rotando la energía así, A ver, pero entonces me mire que gustaría que me explicara más ese pedacito ahí. él tiene una batería aquí, ¿sí o no? Por acá no era que teníamos una batería. Ah, en otro. Era en otra presentación. Bueno, pues sí, aquí puede haber una batería. Bueno, todas estas son fuentes de voltaje, pero digamos que en el caso de ustedes es la batería de un automóvil, ¿cierto? Ve, yo pensé que en esta presentación había una batería. Bueno, saquemos una batería de acá de internet. No, listo. Entonces, ese símbolo que yo les estoy mostrando allá, ¿cierto? De fuente de voltaje que está acá, aquí positivo y negativo, haga de cuenta que es su batería de 12 voltios, ¿cierto? Haga de cuenta que es esta batería de 12 voltios, que tiene un
positivo y un negativo, ¿sí? Positivo es el rojo y el negativo es el negro. Entonces, lo que yo les quiero decir, ustedes no quieren saber qué pasaría si yo pongo un cable entre este punto y este punto, no lo quieren saber. Y espero que nunca lo sepan, ¿sí? Porque si yo pongo un cable entre este punto y este punto, hago un cortocircuito, ¿sí? Un cortocircuito es resistencia igual a cero, corriente igual a infinito. ¿Por qué? Ley de Ohm. Mire, recordemos la ley de Ohm, mire. Mire la ley de Ohm. Digamos que usted tiene su fuente, ¿cierto? Aquí. Positivo, negativo. Y usted conecta, en vez de una resistencia, conecta o conecta una resistencia igual a cero, o sea, un cable, ¿sí? Pero esta es la resistencia, sino que es igual a cero, ¿sí? Resistencia igual a cero. Ahora calculemos, y esto vale 12 voltios, ¿cierto? 12 voltios. 12 voltios. Calculemos cuánto es la corriente en este circuito según la ley de Ohm. ¿Corriente es igual a qué? ¿Qué me dice? Voltios dividido resistencia. Voltios dividido resistencia. ¿Cuántos son los voltios? 12, ¿cierto? 12. ¿Y cuánto es la resistencia? 0. Haga esta operación en la calculadora a ver cuánto le da. Allá en su calculadora. 12 dividido en 0. Profe, no deja bien. Eso, ¿qué le sale? ¿Qué le dice? Dice que no es posible hacer la división. Error. Que no, Que no se error. puede dividir entre cero. Exactamente. No se puede dividir entre 0 por la siguiente razón. Porque es igual a infinito. Es un número tan grande que es igual a infinito. 12 dividido en 0. No se puede dividir ningún número entre 0. ¿Por qué? Porque el resultado de dividir un número entre 0 es infinito. ¿Sí? O sea, no existe solución para eso. Y eso en términos físicos significa una corriente muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. ¿Qué tan grande? Lo que pueda soportar esta batería antes de quemarse. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esta batería? Si es de 600 amperios, entonces esto va a ser en un instante de tiempo puede salir 1000 amperios y hasta que se quema la batería, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice lo que llamamos un cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito? Colocar una resistencia igual a cero a una batería. ¿Listo? Lo mismo pasa en la toma eléctrica, ¿cierto? A la toma eléctrica que tiene usted allá en su casa. Nunca se le ocurra, ¿cierto? Coger estos dos terminales y unirlos con un cable, ¿no? Nunca se le ocurra. ¿Por qué? Porque pasa esto mismo, ¿no? Voltaje igual a voltaje que sería 120 dividido en 0, que es la resistencia de un cable. Entonces, corriente igual a infinito, corriente muy grande. Si usted une estos dos cables, hace un cortocircuito. Por eso se producen los cortocircuitos, porque en algún momento se unen los dos cables. ¿Sí? Ahora sí lo tenemos claro. Sí, profe. La persona que había preguntado, ¿sí? Sí, profe, sí. Mejor ya. Eso. Entonces, muchachos, vean. Un amperímetro, hablo de amperímetro, el que mide amperios, ¿no? O miliamperios, tiene una resistencia cercana a cero o igual a cero. Entonces, nunca la podemos poner en paralelo con una fuente. Se pone en serie, mírela en serie, mire. ¿Para qué? Para que circule por él, por él una corriente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces circula por una corriente y él la mide. Punto. ¿Listo? Pero no se coloca nunca en paralelo con la carga. ¿Por qué? Porque sería equivalente a poner un cable. Entonces es muy importante eso,
a la hora de... El voltaje, o sea, el voltímetro es todo lo contrario. El voltímetro, ¿sí? Si yo digo que es todo lo contrario, es porque su resistencia debería ser ¿cuánto? ¿Pequeña o grande? Grande. Exactamente. Entonces, entre más grande sea la resistencia del voltímetro, mejor. ¿Por qué? Porque el voltímetro sí puede medir en paralelo. Entonces, ¿qué pasa? Mira, normalmente, vamos a borrar ya esta X. Vamos a borrar este corto que hicimos acá, ¿cierto? ¿Ves? Esto no borra. Ahí, listo. Listo. Entonces resulta que el voltímetro, muchachos, digamos que todavía no conectemos el voltímetro, que todavía no existe. Entonces tenemos una corriente que va por acá y circula por acá, ¿cierto? Y se devuelve por acá y se devuelve a la fuente, ¿cierto? Entonces, cuando yo coloque mi instrumento de medición, yo necesito que no me altere la medida. O sea que necesito que la corriente que se derive por el voltímetro sea lo más pequeña posible, ¿sí? O sea que sea una corriente igual a cero, ¿sí? Necesito que la corriente que se deriva por el voltímetro sea una corriente igual a cero. ¿Y cómo hago para que una corriente sea igual a cero? Entonces, dijimos que I era B sobre R. Y dijimos que si R es cero, la I es inmensa, es infinito. O sea que si R es igual a infinito, ¿cuánto creen que es la corriente? ¿Mm? Si la R es muy, 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 muy grande, ¿cuánto sería la corriente? ¿Pequeña o grande? Muchachos, Profe, yo no entendí ese pedazo. ¿no? A Pequeña, ver, profe. pequeña, exacto. Mire, mire. Aquí se tiene un circuito, ¿cierto? Usted tiene acá su circuito. Perdón. Bueno, me deja ahorrar. Bueno. No sé por qué no me deja ahorrar. Bueno, usted tenía su circuito acá, todavía no ha conectado el voltímetro, no lo ha conectado, ¿cierto? Usted tiene su circuito que le da una corriente X, ¿cierto? Una corriente. Dependiendo de la resistencia, acá hay el valor de una corriente, ¿cierto? Y cuando usted vaya a conectar el voltímetro, yo necesito que esa corriente siga siendo la misma, o sea, que no me altere para nada el funcionamiento del circuito. Digamos que la corriente fuera 12 voltios dividido en un K, ¿ya? 12 dividido en 1000 me da 12 miliamperios. O sea, en este caso, la corriente que está circulando, ¿sí?, son 12 miliamperios, ¿cierto? Es la corriente que está circulando atrás. Entonces yo voy a conectar este voltímetro, pero en el momento que yo conecte este voltímetro, con seguridad va a haber una parte de esta corriente que se va para acá y se deriva, o sea, por acá va una corriente y por acá va otra. Entonces, para que ese voltímetro no afecte en nada esta corriente, yo necesito que esta corriente sea igual a cero, ¿sí? O sea, que la corriente que se derive a través del voltímetro sea igual a cero. Ya habíamos dicho que el amperímetro, o sea, tenía una resistencia igual a cero, ¿cierto? Ahora necesitamos que el voltímetro tenga una resistencia no igual a cero, porque si fuera cero, hace un corto, ¿no? Sino más bien muy grande, muy grande, muy grande. Lo más cercano al infinito, ¿cierto? Lo más grande posible.
Si esta resistencia, o sea, esta resistencia interna que tiene este voltímetro es muy grande, ¿qué pasa con la corriente? Mire. Entonces, haga el siguiente ejercicio. Su calculadora y divida 12 dividido en un número muy grande, 9999999, lo más cercano al infinito. ¿Cuánto le daría la respuesta? 1,2 por 10 a la menos 22, o sea, 0,000. O sea que entre una resistencia sea más grande, la corriente es más cercana a cero. O sea que un voltímetro es todo lo contrario. Un voltímetro necesita una resistencia bien alta, ¿sí? Interna, para no alterar la medición que está haciendo. Entonces, los amperímetros tienen resistencia igual a cero y los voltímetros tienen resistencia igual a infinito. Y por esta razón, el voltímetro se puede colocar en paralelo porque la corriente que se deriva es cero, o sea, no pasa nada. Pero el amperímetro no se puede poner en paralelo, se pone en serie. ¿Listo? Para que la resistencia sea igual a cero y no altera la medición. O sea que estos siguen siendo los mismos 12 miliamperios y la resistencia del multímetro es cero. Y esto sigue siendo los mismos 12 voltios y 12 miliamperios si la resistencia del voltímetro es muy grande, es infinita. Entonces fíjense que medir el voltaje no es tan complicado, porque el voltaje al tener una resistencia infinito, pues eso es de alguna manera seguro. ¿Por qué? Porque por acá nunca va a circular una corriente grande, siempre va a circular una corriente casi cero. Entonces medir voltaje no tiene mucho problema, pero el problema es medir corriente. Corriente sí tiene problema porque cuando usted mide corriente es como poner un cable, ¿sí? Y entonces eso puede ser peligroso si usted lo coloca un cable donde no es, ¿cierto? Que donde coloque un cable entre positivo y negativo, como en este caso, haría un cortocircuito. ¿Ahora sí o todavía no? Sí, profe. ¿Sí? Más o Sí, profe, menos. ahora sí. Eso. Entonces, lo que nos tiene que quedar de acá, muchachos, es esto, que el voltaje siempre se pone en paralelo con el elemento y que la corriente siempre se pone en serie con el elemento, ¿sí? O sea, completando el circuito. Esto significa también, muchachos, que cuando yo voy a medir un voltaje, yo lo puedo hacer sin modificar el circuito, ¿cierto? Simplemente pongo mi punta roja acá y mi punta negra acá. En cambio, cuando usted va a medir una corriente, tiene que obligatoriamente desarmar, por decirlo acá, el circuito. Usted tiene que abrir aquí el circuito y meter su multímetro, ¿cierto? De alguna manera la medición de corriente es invasiva, ¿cierto? En cambio la medición de voltaje no es tan invasiva, ¿sí? Porque esa solamente la puedo, simplemente puedo poner las dos puntas ahí. Entonces, para seguir con el tema, tenemos que con multímetro podemos hacer muchas mediciones, ¿cierto? Medir un voltaje AC, medir un voltaje DC, medir una corriente de salida de la fuente, medir una corriente que pasa por un componente, medir un voltaje que esté en un componente, medir la resistencia, medir continuidad en el tramo de un circuito, probar un fusible si está funcional el fusible o está quemado, ¿sí? Pero eso sí, siempre tenemos que acostumbrarnos a pensar de la siguiente manera, ¿no? De pensar de forma estructurada siempre cuando vamos a usar el multímetro. Y es siempre tener en cuenta estos 4 pasos. Bien. La primera, lo primero que hacemos en un multímetro, ubique la punta negra en COM. Toda siempre la punta negra va aquí en el común. ¿Listo? En COM.
esa no cambia. Y la punta roja se ubica dependiendo de lo que va a medir. Miren, digamos, en este multímetro dice que para voltios y para ohmios se ubica aquí, pero para amperios se ubica acá, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir ahí ese primer punto, ubicar la punta negra y la punta roja. Segundo, ubica la zona de lo que va a medir. Entonces, en el caso de este multímetro, tiene un botoncito para DC y tiene un botoncito para AC. Entonces, lo primero sería ubicar ese botoncito. Y segundo, va a medir voltaje, entonces esta es la sección de voltaje. Voy a medir corriente, entonces esta es la sección de corriente. O voy a medir resistencia, esta es la sección de resistencia. O voy a medir continuidad, entonces aquí estaría la sección. Entonces, lo primero es ubicar la sección. No estoy diciendo la escala, estoy diciendo por ahora ubicar la sección. ¿Dónde está la sección? Aquí, listo. Perfecto. Ahora, muchas veces cuando uno va a medir, pues no conoce lo que va a medir, ¿cierto? Entonces usted va a medir el voltaje porque precisamente lo desconoce. Usted no sabe si son 12, 24, 5, ¿sí? No lo conoce. Entonces, para evitar problemas con el multímetro, siempre acostúmbrese ¿a qué? A ubicarse en la escala más grande. ¿Cuál sería la escala más grande de voltaje que tiene este multímetro, muchachos? 600 voltios. Eso, muy bien. ¿Cuál sería la escala? Bueno, la escala de corriente es única, 10 amperios tiene nomás. Entonces siempre, no, si usted desconoce, o sea, no tiene ni idea de cuánto es lo que va a medir, siempre se acostumbra uno a ubicarse en el más grande, ¿sí? Cuando uno tiene idea, ¿cierto? Por ejemplo, en un automóvil, pues los voltajes más altos, de pronto, que en algún momento se van a medir en DC, porque en AC sí se miden voltajes más grandes en el alternador, pero en voltaje DC, los voltajes más grandes que va a medir uno es máximo 24 voltios, algunos carros que tienen de a dos baterías, ¿sí? El voltaje de carga puede ser 25, 26. Entonces la pregunta sería, en ese caso, ¿en qué escala me ubico? ¿Será que en 600? ¿O en cuál me ubico? Si yo ya sé que el voltaje máximo es 26 voltios. ¿En cuál escala se 20, ubicaría? profe, ¿En 20 20? voltios. Y si le estoy diciendo que son 26, ¿será que sí lo mide ahí en 20? La escala Es indica el neutral. valor máximo. La escala indica es el valor máximo, ¿listo? Entonces, si va a medir 26, ¿qué va a pasar en 20? Se disminuye en 6. ¿Ah? Se disminuye en 6. No. Si usted tiene un voltaje de 26 y lo pone en 20, aquí no le aparece nada, le sale O sobre voltaje, o sea, está por encima. Algunos multímetros le botan un 1 acá, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ya se pasó. Otros multímetros que van a botar es una palabra que se llama OL, que significa overload, sobrecarga, ¿sí? Usted está midiendo 26 y lo tiene en 20, le va a aparecer sobrecarga, se pasó. ¿Listo? Entonces, ¿en cuánto tiene que ponerlo? 26. No, la escala de estas. 200 mili, 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios, 600 voltios. ¿En cuánto? Se va a medir 26 voltios. En 200, profe. Eso, en 200, ¿sí? Porque es la escala que está cercanamente superior a los 26 voltios. O sea que si usted ya sabe que el máximo voltaje que va a medir es 26, pues se ubica aquí inmediatamente en 200. Pero si usted no sabe cuánto es lo que va a medir, entonces si no sabe, se ubica uno en la sección máxima. O sea, en 600. ¿Listo?
¿Sí queda claro eso, muchachos? Esto es muy importante porque ubicar la escala mal puede acarrear en dañar en los multímetros. ¿Listo? Bueno, entonces vamos en el paso 3. Si no conoce la escala, ubíquese en la más grande. Y el paso 4, ¿qué sería? Prepare el circuito para la medición. Entonces, si va a medir voltaje, recuerde que se mide en paralelo. Si va a medir corriente, se mide en serie. Entonces, tiene que abrir el circuito y meter el multímetro. Ya vamos a hacer ejercicios de eso. La continuidad se mide en un circuito sin corriente. O sea que cuando usted va a medir continuidad, ¿qué tiene que hacer con el circuito para que no haya corriente? ¿Mm? Si usted va a medir la continuidad, dice que se mide en un circuito que no tenga corriente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer para preparar el circuito? Muchachos, ¿están ahí? Para que el circuito no tenga corriente, ¿qué tengo que hacer? ¿Idea? ¿Pero si están o no están? A ver. Sí, sí, aquí estamos, bro, y no que vamos a esperar la explicación. Ok. Entonces, muchachos, para que un circuito no tenga corriente, pues lo que tengo que hacer es apagarlo, ¿cierto? Apagarlo, no tenerlo abierto. Entonces, si es un auto, pues apagado, con el switch abierto, o sea, con la llave afuera. ¿Listo? Si va a medir continuidad. Continuidad. ¿Continuidad para qué se mide? Para verificar si un cable es continuo. Entonces, usted tiene un cable de este punto a este punto. Usted quiere saber que el cable esté continuo y que no esté por ahí roto. ¿Cierto? Entonces, ese tipo de medición se hace con el circuito apagado, no puede estar encendido. Si usted mide continuidad con un circuito encendido, no le funciona, no le da nada. Entonces, preparar el circuito es eso, mire, es, si va a medir corriente, abrir el circuito, si va a medir continuidad, apagar el circuito. Si va a medir una resistencia o una capacitancia o una bobina, se hace afuera del circuito, o sea que hay que aislar el elemento, hay que sacarlo del circuito. ¿Listo? Entonces vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, a ver. Voy a borrar unas cosas que tenía aquí rayadas. Listo. Estos 4 pasos, muchachos, anótenlos para que esto siempre les sirva a acostumbrarse a medir bien y no dañar multímetros. Porque mire que es que estos multímetros se dañan, sobre todo los fusibles. ¿Por qué? Porque no seguimos los pasos. ¿Sí? Acuerden, primero, negra en com. Segunda, roja en lo que vaya a medir. Tercero, mirar la zona que va a medir. Cuarto, colocar en la escala máxima. Tercero, perdón, colocar en la escala máxima. Y cuarto, preparar el circuito. ¿Listo? Entonces hagamos ejemplos. Vea. Dice que para medir un voltaje DC sobre un elemento, entonces hay que hacer los 4 pasos. Primer paso, ubique la punta COM y la punta roja en voltaje. Listo. Ahora miramos el selector en DC, este de acá. Selector en DC, ¿cierto? Ahora, este circuito, mire, es un circuito de ejemplo donde hay una fuente de 24 voltios y hay resistencias de 10K. Entonces, ¿cuánto es el voltaje máximo que puedo medir en este circuito? El máximo. ¿Mm? Muchachos, si la fuente del circuito es de 24 voltios, ¿cuánto es el voltaje máximo en ese circuito?
24. 4. Exacto, o sea, no, la energía no se crea, ¿cierto? No es que aquí esta resistencia, generó 2 voltios más, no. Entonces, el voltaje máximo va a ser los 24. O sea que la escala ya inmediatamente la puedo colocar en cuánto. En 200 milis, en 2, en 20, en 200 voltios, en En, 600 do- voltios. En en 200. 200 En voltios. 200 voltios, exactamente. Entonces, ubico la perilla en 200 voltios. Y cuarto, y voy a medir un voltaje, que en este caso es voltaje sobre R1, que es este, ¿sí? Entonces se pone en paralelo con el elemento. Listo. Ahora ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y la roja a la derecha o la roja a la izquierda? ¿Sí? ¿Cierto? O sea, ¿cómo hago para saber si la roja va aquí o la roja va aquí, a este lado de la resistencia? Pues es sencillo. Siempre que uno mida un voltaje, lo puede poner de cualquier forma, ¿sí? Puede poner la roja a la derecha y la negra a la izquierda como está aquí, o lo podría poner al revés. Simplemente lo que hace, cuando uno asume el positivo y el negativo, lo que está asumiendo es que este voltaje en la resistencia es de esta forma: positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Pero resulta que dependiendo del circuito, ese voltaje podría estar al revés. Ya podría estar, ese voltaje podría ser positivo a la izquierda y negativo a la derecha. ¿Y cómo lo sé? Pues sencillo, mira, sencillo. Usted los coloca como quiera, ¿sí o no? En este caso yo asumí esto. Yo asumí que el derecho era positivo y el izquierdo era negativo, ¿sí? Al asumir eso, entonces yo asumí que la corriente siempre circula de positivo a negativo, o sea que la corriente viene hacia la izquierda, ¿sí? Lo que pasa es que el multímetro le va a marcar un voltaje. Si el voltaje, digamos que le marca, un ejemplo, nos marca 4 voltios, 4 positivos, quiere decir que usted asumió bien. Es decir, que la corriente efectivamente viene de derecha hacia izquierda, ¿sí? Por si alguna razón la medición no es 4, sino que es -4, ¿sí? Lo que le está diciendo este menos, le está diciendo, ojo, usted está ubicando el rojo en el negativo y, y el negro, perdón, y el negro en el positivo. Es decir, que en realidad la corriente está positivo o negativo, o sea que en la realidad la corriente va para el otro lado. Eso es lo que le está diciendo la medida. O sea que va desde izquierda a derecha. Si le apareció el -4, es porque usted asumió mal y tiene mal ubicado el rojo y el negro. Usted simplemente lo que puede hacer es cambiar las dos puntas del lugar y ya le da el positivo, el 4 otra vez. ¿Sí me va a entender? Le vuelvo a explicar. Profe, una pregunta, pero la corriente siempre va a ir así hacia la No, derecha. no, señor. La corriente puede ir de cualquier forma porque es que depende de todo esto, depende del circuito. Mire, este circuito, por ejemplo, uno creería, ¿sí? Como no tiene condensadores, ni bobinas, ni nada, es puro resistivo, este circuito es más o menos así. Aquí va una corriente así, ¿sí? Sí. Aquí es probable que vaya una corriente así, ¿sí? Aquí puede haber una corriente así, ¿sí? Y aquí seguramente irá una corriente así, digamos. Pues resulta que si usted puede darse cuenta, si uno dice, bueno, entonces aquí en R2 baja una corriente que es esta y sube otra. Y uno dice, ¿al fin qué? ¿Sube o baja? Entonces resulta que eso depende de las intensidades de la corriente. Si esta es más grande,
o esta es más pequeña, dependiendo cuál es dominante. Si esta es más grande y esta más pequeña, entonces la corriente baja. Pero si esta fuera más grande, entonces la corriente sube. Entonces realmente, bueno, y a esto agréguele que cuando usted le pone bobinas y condensadores, ¿sí? Esto sí que, mejor dicho, los sentidos de las corrientes cambian completamente. Entonces, realmente todo lo que usted haga aquí con esta flecha es solo asumir, es lo que usted cree. Pero en la realidad puede pasar cualquier cosa. Puede ir para arriba, para abajo, para donde sea. Entonces, como a uno no le interesa muchas veces saber el sentido de las corrientes, sino medirlas, ¿sí? Entonces, usted lo que hace simplemente es que cuando usted asume que este es positivo y negativo, usted está asumiendo que la corriente va para la izquierda, ¿sí? Pero ¿quién le va a decir si es verdad o no? El signo del voltaje. Si el signo aparece positivo, quiere decir que usted asumió bien, la corriente va para la izquierda. Pero si el signo le aparece negativo, lo que quiere decir es que usted asumió mal. Y lo que en realidad está pasando es que el positivo es este y el negativo es este y que la corriente va es para el otro lado, ¿sí? O sea que la corriente va es para la derecha. ¿Eso me lo dice quién? El signo que le aparezca aquí en el multímetro. Pero no es posible, digamos, un circuito, usted verlo y saber para dónde va la corriente. Es casi imposible. Tendría que analizar todas las corrientes del circuito. Y ahí se empieza a meter en líos. Entonces no es, digamos, que la habilidad que ustedes deben adquirir, porque ustedes no van a, digamos, a, a resolver circuitos. Usted lo que van es a medir, a ver si está pasando corriente o no. Es simplemente me interesa saber si la corriente está pasando y hacia qué lado está pasando, de aquí para allá o de allá para acá. Punto. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, o sea que el circuito, o sea, como decía usted, tiene varias corrientes, pero en Sí. realidad lo que demuestra el multímetro, o sea que siempre la equivocación puede ser en que las pinzas están trocadas, nada más. Sí, de igual manera eso no es equivocación, sino que simplemente es que lo que usted asumió no es así, entonces simplemente las cambia. Eso es en el caso del voltaje, ¿sí? En el caso del voltaje, las cambia para saber exactamente el sentido de la corriente, si es que lo necesita saber, porque muchas veces uno no necesita saber el sentido de la corriente, sino solamente necesita saber qué voltaje hay. El hecho que sea negativo o positivo quiere decir simplemente que las puntas están trocadas nomás, ¿sí? Es como si usted, por ejemplo, cuando acá en su batería, ¿sí? Aquí, no sé por qué a veces, perdón, aquí digamos en las baterías que ustedes tienen acá, cuando usted tiene su multímetro, ya llevémonos una aquí para rayarla allí, ¿sí? Digamos que usted tenga aquí su batería. Sí, usted tiene una batería acá y usted va a medirla con un voltímetro, ¿cierto? Entonces, bueno, llevémonos el voltímetro este, ¿no? Listo, entonces, ¿qué es lo primero según las cuatro pasos? A ver, ¿quién me dice? Ubique la punta negra en com. Ubique la punta roja en voltaje. Segundo paso, voy a medir voltaje. Entonces, ¿en qué sección del multímetro me tengo que ubicar? Voltios. Voltios. ¿DC o AC? DC. DC, o sea, este lado, bien. Ahora, ¿conozco el voltaje de esta batería? No. ¿No? Las baterías de auto, ¿ustedes no conocen el voltaje? 12 voltios. 12, esos todas son de 12, ¿sí? Cuando cuando necesitan 24, necesitan dos baterías, pero todas son de 12. Entonces, si es de 12, ¿en qué me tengo que ubicar acá en escala del multímetro? 20 voltios. En 20 voltios. Muy bien. Listo. Ahora, la punta negra.
por intuición, ¿a dónde cree que va? ¿Al negro o al rojo? Negro. Al negro. La negra al negra, ¿cierto? Negro al negro y rojo al rojo, ¿cierto? Sí. Listo. Si usted lo marca así, y bueno, y teniendo acá la escala aquí en 20, ¿no? ¿Sí? Entonces con seguridad nos va a marcar 12 positivos. ¿Por qué? Porque usted está asumiendo bien. Está asumiendo que el rojo es positivo, rojo con rojo, y negro con negro. Ahora imagínense que esto se hubiera perdido. Digamos que estos caperuzas que tienen este color se hubieran perdido y que las dos fueran negras. ¿Sí? Digamos, voy a pintar esta. Digamos que las caperuzas se perdieron y, y ambas son negras. ¿Sí? Esta y esta son negras. O sea que yo no sé quién es positivo y quién es negativo. ¿Qué tengo que hacer? Asumir, ¿cierto? Tengo que asumir. Entonces yo en lo que asumo, yo digo, yo creo que la negra es esta. Y yo creo que la roja es esta. Entonces, ¿cuánto cree que me va a marcar acá el multímetro? Tengo que 12 ponerle negativo. 600. ¿Cuánto? Menos A ver. 12. Eso, menos 12 me va a marcar. ¿Y qué quiere decir eso? Ah, que usted asumió mal. Esta no era la roja, era esta. Entonces simplemente los cambia de lugar. Pero usted se puede quedar con el menos 2 si usted simplemente le interesaba saber si la batería está funcionando o no. De hecho, una batería en 12 ya está descargada, ¿no? ¿Sí sabía? Una batería en 12 ya está descargada. La batería debe estar ¿Por qué? de 12.4 para arriba, tiene que estar. Eso lo vamos a ver cuando veamos alternador y cargador. Una batería en 12 ya es una batería que está descargada. ¿Listo? Entonces debería marcar una batería bien cargada. Debería marcarle 12.8 más o menos. ¿Sí? Ahí sí está bien cargada. ¿Listo? Entonces, eso es a lo que me refiero con los signos, ¿listo? Entonces, no es tan importante, pero sí nos dice cierta información, ¿listo? Pero Bueno, una duda ahí, una duda. sí, Esa perilla de ese multímetro, o sea, ¿se debe girar solamente hacia la derecha o se puede volver, no para nada? sí, esas giran para la derecha y para la izquierda, para cualquier lado. Ajá. Listo. Eso no pasa nada. Lo importante, ¿sabe qué es? Que esto sí es bien importante, que hay unos multímetros, ustedes hicieron la tarea del multímetro la clase pasada, ¿cierto? Ya la hicimos, ¿cierto? ¿Me confirman? Eso fue Sí, sí, ¿no? Listo. Acuérdense que había un parámetro, hay unos multímetros que tenían una vaina que llama auto-off, ¿sí? Auto-off. Eso es bien importante, ¿por qué? Porque resulta que muchas veces usted gira la perilla y se le olvida volverla a poner en off, ¿sí? Entonces los multímetros que no tienen esto son multímetros que muy cansones, porque si a usted le llega a quedar la batería, la perilla en otro lugar, la batería le dura 2, 3 días y cuando va a volver a usar el multímetro ya la batería está descargada. Como esto funciona con pilas, ¿sí? Entonces es recansón los multímetros que no tienen esto, porque usted los deja por acá y ya en 3 días tiene que volver a comprar pilas, ¿sí? Entonces, los auto off quiere decir es que si a usted se le olvida ponerlo acá en off, él se lo pone automáticamente en off, ¿sí? ¿Sí me entienden ese concepto? Sí, profe. Entonces, muchachos, para poner en práctica lo que acabamos de ver, vamos a hacer un ejercicio aquí con este circuito, y ustedes allá.
Yo le puse números a cada uno de estos puntos. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, ¿cierto? Pero no quiere usted ningún plano eléctrico lo pueda encontrar con esos puntos, ¿no? Yo se lo puse así, es para poderme entender con ustedes. Entonces, yo quiero, por ejemplo, preguntarles, eh, si yo quiero medir el voltaje sobre R4, ¿dónde debo colocar las dos puntas? ¿En cuáles puntos? ¿Quién me dice? Profe, en cualquier lado. Dígame, ¿en qué El número? 7, el 7 y el 8. Entre el 7 y el 8. ¿Y puedo colocar la roja en el 7 y la negra en el 8 o al revés? El En 7 el en negro y cualquier el lado. 8 la roja. ¿Cómo? Uno a la vez que no les escuché. ¿Cómo? Para mí en cualquier lado, profe, Eh, porque la resistencia de acá es 10. Todas son 10, entonces por cualquier lado. listo. Pero listo, no. Está correcto que es en cualquier lado, pero no por las otras resistencias, no. Porque simplemente usted va a medir y va a asumir algo. Si a usted le da negativo, quiere decir que cambia las dos puntas y no hay ningún problema. ¿Listo? Sí, Entonces, yo voy a medir acá el voltaje en R4, entonces ubico, por ejemplo, la roja en 7 y, y voy a ubicar la negra en 8, ¿cierto? Eso. Así fue que me dijo, ¿cierto? sí, profe. Eso. Entonces, mire, el voltaje se mide en paralelo con la carga. ¿Sí la ve? Vea, el voltímetro está en paralelo con la carga. Listo. Ahora resulta que yo tengo que medir la corriente que pasa a través de R5. Entonces, ¿quién me dice qué tengo que hacer? ¿Mm? Necesito medir la corriente con R5. Entonces, cuénteme cómo es que la vamos a medir. Profe, con amperios o Listo, con un amperímetro, pero ¿cómo ubico el amperímetro? mm, Dijimos que en serie o en paralelo. en serie, profe. En serie. ¿Y cómo ubico entonces el amperímetro en serie? ¿Qué tengo que hacer? ¿Mm? ¿Alguien? ¿Nadie? Pues listo, No, profe. está claro que tiene que ser en serie con R5, ¿cierto? Pero en serie con R5 hay un cable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que suspender ese cable, mire. Entonces tengo que cortar, digamos, el cable aquí y acá, ¿cierto? Lo voy a suspender. Este cable lo voy a retirar, ¿cierto? Y ahora voy a ubicar mi amperímetro, ¿cierto? Con mi punta roja y con mi punta negra. ¿Sí o no? Entonces mire lo que tuve que hacer. Tuve que meter el amperímetro dentro del circuito. ¿Sí? Entonces yo corté acá y metí el amperímetro dentro del circuito. Otra manera de dibujarlo para que me entiendan mejor. Voy a dibujarlo de otra forma. Y es que yo tengo que ubicar el amperímetro como si fuera una resistencia en serie con R6. O sea, de cuenta aquí. Lo voy a meter aquí. ¿Sí? Ahí lo metí. Entonces quedó el amperímetro en serie con R5, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Entonces Profe, así, pero ahí ese R5 no hace corto alguna cosa con ese amperio. ¿no? Está en serie, mire.
R5 en serie con el amperímetro. Y acuérdese que el amperímetro es como si ubicara una resistencia igual a cero. O sea que ponerlo o no da lo mismo. ¿Sí o no? Ya, Pero ya. si se Ujú. pone acá, si se pone acá, ¿listo? ¿Qué pasa si usted lo hubiera puesto acá? ¿Sí? Mire, como se pone el voltaje, el voltímetro, mire. ¿Qué pasa si lo pone aquí? ¿Qué me dice? Estarían midiendo en paralelo. Estaría viendo en paralelo y está poniendo una resistencia igual a cero en paralelo con la de 10K. ¿Y quién me recuerda en paralelo qué pasa con esas dos resistencias? ¿Es un cortocircuito, profe? No, corto es cuando se une el uno con el 2. En este caso no se unió el uno con el 2, ¿cierto? Porque acá hay una resistencia, mire. ¿Sí? Si no existiera esta resistencia, ya anulemos esta resistencia por un momento. Aquí, uno pasaría acá por el corto, pasaría para... No, tampoco habría corto porque hay una resistencia de R7. Entonces, corto como tal no hay. Pero ¿quién me dice qué pasa cuando yo le pongo una resistencia igual a cero en paralelo a una de 10K? ¿La resistencia crece o disminuye? Disminuye. Disminuye. Y recuerden un principio que yo les dije, cuando ustedes tomen dos cargas en paralelo, la resistencia equivalente es menor que la de menor valor. O sea, aquí tengo 0 y 10K, ¿de cuánto queda la resistencia? ¿Mm? ¿Sí? Si yo tengo dos de resistencia de 10K en paralelo, ¿cuánto queda la resistencia? ¿Quién me recuerda? Dos resistencias del Mm, mismo valor. 20, profe. Infinito, profe. No, no, no. Dos resistencias del mismo valor en paralelo se reduce a la mitad. O sea que dos de 10K me dan 5K. ¿Se acuerdan? Ya. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, si tengo dos resistencias de 100 ohmios en paralelo, me quedan 50. ¿Sí o no? Eso es cuando son iguales. Ahora, en el caso de que hay una de 10K y una de 0 ohmios, la resistencia equivalente es menor que la de menor valor de las dos. ¿Cuál es la de menor valor de entre 10K y 0? 0. 0. ¿Y puede ser menor que 0 la resistencia? No, mínimo 0. O sea que si yo coloco el amperímetro acá, estoy anulando esta resistencia. Así poniendo en 0. ¿Y qué pasa si anulo la resistencia? Estoy afectando el circuito, ¿cierto? Porque la resistencia estaba aquí por alguna razón. Y si yo la anulo, estoy afectando el circuito. ¿Y qué dijimos de la medición? Que la medición no tiene por qué afectar el circuito. Entonces, por esa razón, este amperímetro no se puede poner en paralelo. ¿Listo? Se pone en serie con la carga. ¿Sí estamos o no? Sí, profe. ¿Sí? Listo. Pues para medir corriente, muchachos, corriente en serie con R5. Digamos que fuera a medir la corriente que pasa por R8. ¿Dónde pongo el amperímetro? Al lado de la ¿Mm? resistencia. Al lado de R8, ¿cierto? Sí. Entonces sería algo así. Puede ser aquí, ¿cierto? Aquí o aquí. Cualquiera de los dos lados porque acuerde que la corriente se pasa, o sea que es la misma. Entonces tendría que ser, ¿cierto? Acá, en serie con, con el elemento. ¿Sí? En serie. Listo. Ahora voy a medir el voltaje en R2. Dígame los números. ¿Entre qué lo pongo? Voltaje en Mm, R2. ¿Mm? El rojo en el 15 y el negro en el
No, El rojo en el 15 y el negro. ¿Negro en qué? no, yo no sé si era así, profe, es que En el 16. En el 16 es. El rojo en el 15 y el negro en el 16, en paralelo con la carga. Muy bien. Ahora les hago una pregunta. ¿Es la única opción o tengo más opciones para medir el voltaje en R2? ¿Quién me puede dar otra opción? Otros dos puntos. ¿Mm? ¿Por qué les digo que hay más el, opciones? Porque el 3 y recuerden el 4, profe, el 3 y el 4. y el 17 y el 18. Mm, no, está cerca, pero no. Tiene que ser o el 3 o el 4 o el 17 o el 18, pero no pueden ser todos. Dígame cuáles dos serían. El 3 y el 4. Mm, no. A ver, si vamos a medir el 3 y el 4, usted me va a medir es el voltaje. Ahí está midiendo el voltaje en R2. Más bien está midiendo el voltaje en qué. ¿Mm? Acuérdense que tenemos que medir es este voltaje de R2. ¿Aquí cuál está midiendo? ¿Mm? Aquí está midiendo a R1. ¿Sí? Entonces yo quiero que midamos este voltaje R2, pero quiero que no sea entre 15 y 16. Pueden haber otros dos puntos. Recuerden, muchachos, que cuando hay dos puntos unidos por un cable, se consideran el mismo punto. Dos puntos unidos por un cable son el mismo punto. Entonces, ¿entre qué y qué puedo medir ese voltaje? Entre 1 y 2, profe. Entre 1 y 2. No, porque mire, 1, aquí estaría midiendo 1 y 2. 1 es el mismo 15. 1 es el mismo 15. ¿Sí o no? No es Pues el, no están unidos, profe, ¿no? no están unidos. Entonces, el 1 no es 15 y 2 tampoco es 16. Yo necesito medirlo en dos puntos que equivalgan a medirlo aquí entre 15 y 16. ¿Cuáles Es serían esos puntos? 4 y 18. Eso. Yo puedo medir entre 4 y 18, miren. Puedo poner este multímetro acá entre 4 y, y 18, ¿cierto? Y mire, 4 es el mismo 15 y 18 es el mismo 16, ¿cierto? Para que es equivalente. Ahora, otros dos puntos. ¿Quién me dice? Otros dos que equivalgan a medir acá en R2. Serían ¿Mm? los dos puntos que están arriba, el 15 y el 16. ¿Este o este? Ese es el 5 y el... Ah, no, no, no podría. No me podría, entre el 5 sí. ¿Y cuál otro? Entre el Este es 5 uno. y el 11. Y el 11, eso sí. Y mire que sí, porque dibujémoslo. Vamos que acá está mi multímetro. Y el negro dice que aquí en 11, ¿no? Miren, si usted pone a ver, 11 es el mismo 16, ¿cierto? Sí.
Y 15 es el mismo 5. O sea que el voltaje que usted va a medir acá es este mismo voltaje, de 15 y 16. Otra opción. 7 y 13, profe. Entre 7 y 13 también, ¿cierto? De 7 es el mismo 15 y 16 es el mismo 13. ¿Sí o no? Incluso yo podría, no se dejen engañar a veces por los planos. A veces los planos llegan y colocan un elemento por allí, digamos acá. Vamos a poner este voltímetro acá entre 5 y 13 por acá. ¿Sí? Y uno dice, uy, esa vaina por allá, ¿por qué? ¿Cierto? Le parece tan raro. Pero vea, eso sería lo mismo que poner esto acá. Entre 15 y 16, ¿cierto? Porque mire, 15 es el mismo 5 y 13 es el mismo 16. Entonces, a veces los planos nos engañan, pero realmente podemos interpretar que están midiendo este voltaje de acá. ¿Sí Pero queda claro? esos planos son muy parecidos a los que hacen en una casa, ¿no? No, ¿No? no porque aquí los planos electrónicos hay que tener en cuenta esto. Aquí los planos son exactamente como está el circuito. Mira, hay un positivo que es un camino que va por acá, y hay un negativo que es un camino que va por acá. Los planos de las casas se hacen en diagramas que llaman diagramas unifilares. Entonces muchas veces pintan una línea que va, digamos, hacia una lámpara, ¿sí? Y pinta una línea que va hacia un interruptor, ¿sí? Y resulta que en realidad, por aquí van como 3 o 4 cables, ¿sí? Entonces, hacen una línea y en realidad son 3 o 4. Eso no pasa acá. Acá una línea es una línea, ¿listo? Esa es la diferencia. Cuando hacen diagramas de casas y eso, se llaman diagramas unifilares. Hacen una sola línea y resulta que por esa línea puede ir 4 cables, que son la fase, el neutro, el retorno, etcétera. Entonces, esos son diagramas esquemáticos. En cambio, estos diagramas son reales, ¿sí? Así, tal cual como está aquí el circuito, tal cual está en la tarjeta. O sea, que en esos ¿Listo? diagramas no llevan fase, o sea, todas esas líneas. En DC, recuerden una cosa, muchachos, que hasta ahora nosotros estamos trabajando en DC, ¿no? En DC, que el símbolo de DC es una raya y una rayita encima, ¿cierto? En DC siempre hablamos de positivo y de negativo. Y el negativo lo consideramos tierra. Tierra, o en el automóvil lo consideran también masa. Solo en DCI. En DC, aquí por ejemplo, en los automóviles suelen hacer este símbolo así, como algo así, ¿cierto? Pero también se hace así. Este es tierra o masa o negativo. También lo encuentran con las siglas GND, que significa GND, significa ground o tierra, ¿sí? Entonces, en DC siempre estamos hablando de positivo y negativo, ¿listo? Y No siempre el hablamos, negativo no es la hablamos, masa, ¿no? y siempre el negativo es la masa, y no hablamos ni de fase, ni de neutro, ni de nada de eso. Eso le hablan es en AC, en las redes eléctricas, en las casas, en los edificios, en todo eso, ¿sí? Eso es AC. Pero Pues aquí, una como es pregunta, o sea, electrónica, estamos en DC, entonces positivo, negativo y negativo es la masa, ¿sí? o sea que electrónica siempre vamos a tener DC, o sea, digamos, un circuito de un carro, siempre vamos a encontrar DC. No, no siempre, tampoco. No siempre. Hay una parte que sí se maneja en AC, que es la generación. La generación del automóvil se hace en el alternador y el alternador produce AC. Lo que pasa es que de AC convertimos a DC.
Por eso fue que en el mes pasado vimos ese tema de convertidores AC/DC, ¿sí recuerdan? Que Sí. tienen 4 etapas, que es rectificación, filtro de entrada, regulador y, no, ¿cómo era? Transformador, rectificador, filtro de entrada y regulador, ¿cierto? Todas esas 4 etapas las tiene el automóvil para convertir de AC a DC. ¿Listo? Ah, ya. Él se genera en AC, ¿verdad? Se genera en AC, porque todo lo que sea rotativo, recuerde que el, la generación de energía del automóvil viene de un generador que se llama alternador, y todo lo que sea que dé vueltas, eso produce AC, ¿sí? Entonces de AC nosotros convertimos AD a DC. ¿Cómo lo convertimos? Con las etapas que vimos en el mes pasado, que son transformador, rectificación, filtro de entrada y regulador. Siempre que necesitemos convertir de AC a DC, se hacen esas 4 etapas. Llámese en el carro, llámese en el celular suyo. El cargador es el celular que usted conecta a la toma, hace esto, hace DC. Llámese un televisor por dentro, se conecta a la toma, cambia de AC a DC. Todo eso lleva fuentes de voltaje o convertidores AC/DC. ¿Por qué? Porque la mayoría de electrónica trabaja en DC. Pero usted Una moto. en AC. Lo mismo, alternador, entonces produce AC y de AC convierte a DC. ¿Por qué? Porque todas las cargas son DC. Por ejemplo, una luz. La luz LED es DC. La luz que tiene la farola, pues. El bombillo que usted tiene en su casa es DC. Pero usted tiene disponible AC. Entonces siempre convierte de AC a DC. Dicho, todos los aparatos hoy en día que tengan electrónica deben contar con un convertidor AC a DC. ¿Listo? Ya. Entonces no solamente vamos a ver solo DC, sí vamos a ver una parte en AC, pero menos que DC, más que todo vamos a trabajar en DC. Pero hay una partecita que sí se ve en AC que se llama alternador. ¿Listo? El alternador. Bueno, muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, No, profe. muchachos, entonces no siendo más por hoy, entonces nos vemos el próximo miércoles, ¿listo? Listo, profe. Recuerden que hay una presentación esta presentación está en el Padlet, se llama medición. Y si se quieren ir adelantando, vamos a ver una vaina que llama señales, porque resulta que nosotros debemos observar muchas señales, vea, toda esta parte. Esa parte la pueden ir leyendo para que ya nos quede más fácil de comprender. Esa la pueden encontrar en el Padlet, la presentación, ¿listo? Que se llama medición. Entonces, muchachos, nos vemos el miércoles, ¿listo? Listo, profe, gracias. Bueno, a ustedes.